Muy buenas tardes, siendo las 20 horas de este día 5 de julio del 2018, pues me da mucho gusto dar la bienvenida a cada uno de ustedes a esta sesión, una sesión de gran relevancia para nuestra Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística, pues se trata de un ingreso a capítulo juvenil, algo que estamos identificando como parte de una prioridad, inclusive en el contexto nacional. El presidente a nivel nacional nos lo ha hecho saber así. Una de las 4 líneas de prioridad es que podamos consolidar un grupo de jóvenes dentro de este capítulo juvenil, dentro de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística. Así que me da mucho gusto dar el primer paso en esta sesión del día de hoy y pedirle a la licenciada Carla Georgina Chávez Pech que sea ella quien conduzca esta sesión de ingreso. Gracias, buenas noches. Pues voy a permitirme presentar el presidium. Con nosotros el doctor Arturo Curiel Ballesteros, presidente de esta Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, el doctor Silviano Hernández González, expresidente de esta sociedad, quien dará la respuesta al trabajo de ingreso, el médico veterinario zootecnista Diego Salvador Figueroa Pardo, que es el recipiendario de esta sesión, yo, la licenciada Carla Georgina Chávez Pech, que soy asesora del capítulo juvenil. Me voy a permitir dar lectura al currículum de Diego Salvador Figueroa Pardo, quien es originario de Zapopan, estudió la licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia en el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara, recibiendo el título correspondiente en el año 2014. Actualmente estudia la maestría en Educación basada en competencias, modalidad en línea, en el campus Chapultepec de la Universidad del Valle de México. Él ha laborado en el Congreso del Estado de Jalisco como recepcionista de la Dirección de Procesos Legislativos en 2 farmacéuticas veterinarias, una de origen alemán y otra de origen mexicano, como veterinario de pruebas de calidad en animales y como profesor titular y suplente de nivel bachillerato en la Universidad Tecnológica de México, en Campus Guadalajara. Actualmente labora en un negocio familiar, la veterinaria Kaiser, y participó como ponente en la Asociación de Médicos Veterinarios y Zootecnistas en animales de compañía en el estado de Jalisco, con el tema tarántulas, biología, mantenimiento y clínica. Se ha mantenido en contacto, en constante actualización, tomando diversos cursos relacionados con la medicina veterinaria y zootecnista, con animales de zoológico y fauna silvestre, paleontológica, pruebas de laboratorio, educación, entre otros, entre los cuales destacan su primer y segundo lugar en concurso internacional de mantenimiento y reproducción de tarántulas y manejo de otros artrópodos en cautiverio por la Universidad Autónoma de Tlaxcala. El cultivo de orquídeas tropicales en el hogar por la Universidad de Guadalajara. El International Gorilla Workshop 2016 por el Zoológico de Guadalajara. El primer congreso para cuidadores de animales de zoológico en México por el Zoológico de Guadalajara y la Asociación Mexicana de Cuidadores de Zoológico. Desde junio de 2016 a la fecha asiste a las sesiones académicas de esta benemérita institución en su casa sede, así como en los capítulos de Sayula y Costa Sur en Autlán de la Grana, así como se ha también en la realización de la Cátedra Latinoamericana Valentín Gómez Farías en el Palacio de Gobierno. También apoyó a esta sociedad en la atención del stand en la Feria Municipal del Libro de Guadalajara en los años 2017 y 2018. Sin más, te doy la palabra para iniciar con tu trabajo de ingreso. Buenas noches. Agradezco su presencia a todos y cada uno de los asistentes aquí en esta sesión. Bien, el día de hoy me toca a mí platicar con ustedes un poco sobre este trabajo de ingreso que realicé para buscar formar parte del capítulo juvenil
el cual se titula La entomofagia, como una alternativa para satisfacer la demanda alimentaria del futuro. Bien, para iniciar, primero tenemos que saber qué es o a qué nos referimos con entomofagia. La entomofagia se refiere a, un entomófago se refiere a un organismo que depreda o consume insectos, ¿sí? Y en estas condiciones tenemos que la entomofagia es el consumo de insectos por el ser humano, aunque también existen algún otro tipo de términos como antropoentomofagia que buscan ser más específicos, y algunos de ellos buscan especificar la especie o la etapa en la que se encuentra este organismo, y todos ellos forman parte de la etnoentomología, ¿sí? La etnoentomología se encarga de estudiar el origen desde un punto de vista más sociológico, que es por qué se le da un nombre a un organismo, cuáles se utilizan en determinadas costumbres culturales y cuáles son las diferentes tradiciones alrededor de los insectos. Y esta misma pertenece a la entomología, que ya es como tal el estudio de los insectos. Bien, dentro de los antecedentes de la entomofagia tenemos que el consumo de insectos entre los ancestros de los humanos y otros primates incidió en el desarrollo de funciones cognitivas superiores y cerebros más grandes. ¿Sí? También algunas de estas tradiciones han venido manteniéndose a lo largo del tiempo y se les conoce como entomofagia tradicional, y forman parte de las costumbres y prácticas culinarias de los ancestros y han llegado a la fecha. Bueno, ¿y cuáles son las condiciones geográficas que han influenciado el consumo de insectos en determinadas regiones o que han condicionado el consumo? Bueno, la dieta de estos platillos con insectos está estrechamente relacionada con la disponibilidad de los organismos. Entonces tenemos que en las zonas de costa o tropicales es donde se conoce un mayor consumo de insectos, o donde se practica más el consumo de insectos. Esto porque tiene mucho que ver con la distribución de estos insectos, debido a que hay mayor cantidad, calidad y tamaño de los insectos, o hay especies más grandes, hay más disponibles y se mantienen a lo largo del tiempo, a lo largo del año. Entonces se encuentran más en estas zonas tropicales. Por eso, en la cultura europea tiene una aversión al consumo de insectos, porque ellos cuando inicia el temporal de frío o de invierno, hay una muerte grandísima de insectos, entonces se termina esta fuente de alimento. ¿Sí? Existen diversos registros del consumo de insectos en todo el mundo. Entre ellos encontramos los libros sagrados de diferentes religiones o diferentes creencias. Y, por ejemplo, tenemos esta que se encuentra en el Levítico, que dice que Yahvé habló a Moisés y a Aarón diciendo: hablad a los hijos de Israel y decidles: he aquí los animales que comeréis de entre las bestias de la tierra, de entre los insectos alados, que marchan sobre 4 patas, comeréis aquellos que tienen más largas las de atrás para saltar sobre la tierra. He aquí de entre ellos estos los que comeréis: todas las especies de langosta, de solam, de jargol, de jagab, según las especies. Y bueno, la langosta del desierto formaba parte de la dieta común, o era consumida comúnmente en el Medio Oriente, y de esto hay registros en el Nuevo Testamento. También hay un escrito sobre la vida de San Juan Bautista, donde mencionan que se alimentaba de langosta y miel silvestre. Bueno, y también Aristóteles alude específicamente al consumo de ciertas larvas que alcanzan el tamaño de una ninfa y se convierten en un bocado delicioso, tal como deja constancia en su Historia Animalum. Y por otro lado, Plinio el Viejo
en su publicación de Naturalis Historia hace referencia a la costumbre romana de comer algunos platillos preparados con larvas de escarabajo. Bueno, ya hablando de los antecedentes en México, bueno, en México esta práctica es muy antigua, viene desde las culturas originarias y hay prueba de esto en algunos códices, como el Códice Chimalpopoca o el Códice Florentino, donde hay algunas ilustraciones o descripciones pintorescas sobre el consumo de los insectos y toda esta práctica. Y bueno, ¿a qué se debe que en México fuéramos tan entomófagos o consumidores de insectos? Esto tiene que ver con el origen de dónde obtenían ellos los alimentos con origen proteico. Los animales que aportaban mayor proteína o los de mayor tamaño que satisfacían la demanda de proteína eran los guajolotes y el xoloescuincle, ¿sí? Recordemos que cuando llegaron los españoles, ellos introdujeron a todos los animales de abasto, ¿sí? Ellos trajeron con los bovinos, los equinos, entonces no contábamos con especies de mayor tamaño que satisfacieran las necesidades proteicas que requería la población. Entonces tenían que buscar la fuente de otro lugar. Y aparte, el consumir los insectos les ahorraba mucha energía. Perdían menos energía en la caza, solamente era colectar, era más simple y tenían altas cantidades proteínicas. Y bueno, también tenemos aquí a Fray Bernardino de Sahagún en el Códice Florentino, donde hace algunas descripciones sobre el consumo de algunos insectos. Y, por ejemplo, existen este tipo de ilustraciones donde ellos hablan, en algunos casos, como parte de su cultura, de su cultura fundadora o como se fundó la cultura. Hay algunos personajes que forman parte de sus libros o de sus historias, donde ellos mencionan que había un organismo o un insecto que era el que hacía determinada función o tenía determinadas actividades dentro de su cultura o de sus tradiciones. Y bueno, actualmente la mayoría de los insectos se consumen en tacos, con sal y en una tortilla solamente, la mayoría. En algunos casos se adiciona un poco de chile, pero también se pueden encontrar en quesadillas, en tlacoyos con gusano rojo, la quesadilla con gusano blanco del maguey y gusano del nopal, con tamales rellenos de chicatanas o de padrecitos, sopes con gusano blanco del maguey y elotero, y algunos de ellos son asados, fritos o guisados con plantas aromáticas o de olor. Y son adicionados, también pueden ser adicionados como un suplemento o como un ingrediente en moles con huevo, o también ofrecidos como botana cuando llega la visita, ¿sí? Ya actualmente encontramos que existen muchos restaurantes que utilizan estos insectos como platillos gourmet o tradicionales, ¿sí? Entre ellos encontramos los de la Ciudad de México, que sería el restaurante de los danzantes, la Lupus Condesa, el Corazón del Maguey y los limosneros. También encontré algunos datos sobre restaurantes aquí en Guadalajara. Por ejemplo, hay unos en La Paz, hay otros en Tlaquepaque que ofrecen estos platillos. Muchos de ellos son ofrecidos como entradas, entremeses, algunos en pizzas, salsas, ensaladas, sopas, guisos y algunos hasta en postres. Yo los he visto en galletas, en chocolates. Hay diferentes
diferentes formas de ofrecerlos y han llegado a ser platillos gourmet debido a su delicado o delicioso sabor, pero también a el costo que tienen. Por ejemplo, los escamoles son un platillo costoso, también llamado el caviar de los mexicanos. Bueno, en México solamente existen alrededor de 549 especies de insectos que son comestibles. Cuando menos, este es el registro que se tiene hasta ahorita y nos lo ofrece la Secretaría de Ganadería, ¿sí? Y bueno, en un estudio que se realizó en las etnias de México, para conocer cuál era la cantidad de especies que se consumían por etnia, encontramos que dentro de los náhuatl consumen 373 especies. Y las que tuvieron un menor registro consumen de 37 especies o menos, ¿sí? Pero en realidad tenemos un antecedente cultural entomófago muy interesante, porque tener 373 especies es bastante. Quiere decir que era una práctica común. Bueno, y en un trabajo consultado para esta presentación, encontré que una persona, la doctora Ramos Elorduy, hizo una investigación donde buscó en revistas, libros, trabajó con universidades, también ella hizo algunos censos, donde alcanzó a contar 1,681 especies comestibles en el mundo, y todas ellas se encuentran comprendidas en 14 órdenes de la clase insecta. Hasta aquí todo lo hemos hablado en cuanto a insectos, aunque también se consumen otro tipo de artrópodos, como algunos arácnidos, como vendría siendo los escorpiones, las tarántulas, pero por el nombre que le puse a la plática de entomofagia, no quise ponerle un poco de ruido en ese aspecto, ¿sí? Bueno, dentro de estas 14 familias, vamos a ver cuántas especies por familia se consumen. Cabe destacar que las imágenes que coloqué son meramente ilustrativas, no quiere decir que esa especie o en ese estadio es en la que se consumen, ¿sí? Por ejemplo, en el primer lugar tenemos que hay 468 especies de escarabajos. En segundo lugar, de avispas, 351 especies, y de chapulines, 267 especies. Bien, así continúa hasta esta última familia, que nada más comprende una sola especie de las que se consumen. Hay un registro donde se habla que una tercera parte de la población a nivel mundial se alimenta de insectos, y en la ciudad de Bangui, de la República Centroafricana, los insectos forman una tercera parte de la ingesta de proteína en el temporal húmedo, temporal de lluvias. En esta región, lo que más se consume es la oruga imbrasia, que llega a tener un costo de hasta $14 por kilo. Entonces, imagínense la fuente de ingresos también que representa estos insectos a las familias, sobre todo de escasos recursos. Y bueno, ya hablando en el consumo de insectos por continente, en Europa tenemos que hay 41 especies y solamente 12 países lo practican. En Australia, 152 especies y 14 lo practican. Asia, 349 especies y solo 18 países lo practican. En África, 504 especies y solamente 35 países lo practican. Y en América somos el continente más entomófago, donde encontramos 699 especies que se consumen y 23 países lo practican. Un dato que me sorprendió fue que México se encuentra en el segundo lugar del país más entomófago a nivel mundial. Antes era África, el continente más entomófago, ahora es América, y dentro de los países más entomófagos se encuentra México en segundo lugar
y Brasil en el primero. Y bueno, ¿por qué los insectos como una alternativa alimentaria? Bueno, la FAO hace un análisis donde habla que en el 2030 van a existir aproximadamente 9,000 millones de habitantes en el país. Esto, sumado a la creciente producción de animales de abasto y animales de compañía, vienen a tener un efecto muy fuerte sobre el ambiente, lo que viene siendo la contaminación del suelo y el agua. Hay un exceso de ganadería y sobrepastoreo, y con ello viene la degradación de bosques, el cambio climático y aspectos ambientales destructivos. Sí. Y bueno, algunos de los beneficios de los insectos, antes de entrar ya a los detalles, es que un insecto, a diferencia de la ganadería tradicional, se puede producir en metros cúbicos. Se pueden aprovechar una mayor densidad puede haber mayor densidad en 1 metro cuadrado porque aprovechamos el volumen, y en la ganadería común solamente se producen en superficies. Ellos no aprovechamos el volumen, no podemos aprovechar hacia arriba, solamente es la extensión. Entonces, otra de las funciones es que tienen un aporte interesante de proteínas, o muy alto de proteínas. Tienen grasas y de buena calidad, algunos hidratos de carbono, vitaminas también, que vamos a ver más adelante detalladamente. Son benéficos con el ambiente, y de todas las especies que existen en el mundo, el 73.5% pertenecen a los insectos, y son la mayor biomasa animal del planeta. Entonces, si ahorita que no hay una producción intensiva son la mayor biomasa, imagínense con una producción intensiva podríamos obtener demasiados insectos. Bueno, actualmente para la producción de los productos animales a nivel mundial nos aportan el 30% de las proteínas totales que consumimos en la dieta, ¿sí? Pero esto va a depender de si es un país en desarrollo, donde baja al 26%, o si es un país industrializado, que aumenta hasta el 56%, ¿sí? Entonces, conforme van creciendo los países o en su economía, buscan imitar a los países industrializados. Entonces es más rápida la demanda alimentaria que el crecimiento poblacional. Y esto es algo que ha puesto a pensar a diferentes investigadores que han hecho análisis porque se menciona que va a llegar un punto donde la producción no va a dar abasto a las necesidades. Entonces hay que ir buscando o planeando una estrategia donde se pueda dar abasto a todas estas necesidades. Bueno, en lo que respecta al ganado ovino, porcino y vacuno, de la superficie terrestre, solamente para ellos ocupan el 30% de la superficie terrestre del planeta. Y en tierras agrícolas, ellos necesitan el 70%, ¿sí? ¿Esto por qué es importante? Hay una deforestación progresiva conforme incrementa la producción animal, y hay una contaminación ambiental también progresiva. También hay otro dato interesante, donde el 20% del producto de la pesca y el 34% de las proteínas que obtenemos de diferentes forrajes son destinados a la alimentación del ganado o los animales de abasto tradicionales. Y esto suman 77 millones de toneladas de proteína, de los cuales únicamente conseguimos 58 millones de toneladas de proteína, ¿sí? Estamos
ofreciendo, o sea, estamos dando a los animales, no quiero decir que la producción convencional sea mala o los alimentos tradicionales sean malos, pero sí podemos detenerlo y continuar con otra alternativa o sustituir un poco para mejorar las condiciones y dar abasto, ¿sí? Pero en mucho la producción de cereales o la pesca está siendo destinado a ellos. Entonces esto nos introduce a nosotros en un conflicto o en una batalla por la alimentación. Estamos en una competencia por la alimentación, ¿sí? Dependemos de si existe mucha producción o no y si abastece a los animales y a nosotros para los precios, para tener esta disponibilidad en el mercado. Bueno, en cuanto a los gases de efecto invernadero, la ganadería produce el 18%, lo que es prácticamente igual que lo que se produce por transporte, ¿sí? A nivel mundial. Y existe un estudio en Estados Unidos donde se habla que el 64% del amonio que contamina el suelo es gracias a la ganadería, también el 50% de la contaminación por antibióticos, el 37% por fitosanitarios y el 33% de fósforo y nitrógeno. Esto además le tenemos que sumar el uso de fertilizantes, la erosión del suelo y la degradación de los pastos y la compactación de la tierra que vienen como efecto de la ganadería, ¿sí? Bien, ahora vamos a pasar a hacer una comparación entre el uso o la producción tradicional de animales de abasto con los insectos. Referente a lo que les hablaba sobre la superficie, les decía que en la ganadería tradicional utilizamos superficie y en los insectos podemos ver el volumen, ¿sí? Un ejemplo es que en 1 metro cuadrado se producen 0.13 kilogramos de res, ¿sí? En 1 metro cuadrado también se producen solamente 40 kilogramos de pollo, pero de insecto en 1 metro cúbico podemos producir hasta 64 kilos de alimento, ¿sí? Entonces ahí hay una diferencia muy marcada. Y bueno, vamos a hablar de la dieta en bovinos y en insectos. En los bovinos tenemos que utilizamos muchos productos que nosotros no consumimos, pero también se utilizan muchos granos y cereales que el hombre podría aprovechar. En cambio, en los insectos podríamos utilizar todo lo que nosotros no aprovechamos. Por ejemplo, algunos tallos, hojas, ramas, incluso algunas plantas que nosotros no podemos aprovechar o que no consumimos, se pueden utilizar con los insectos como fuente de proteína. Y un ejemplo para esto tenemos al picudo mexicano, que él se alimenta únicamente de nopal. El nopal cuenta con el 5.2% de proteína y el picudo mexicano logra producir hasta un 69.5% de proteína. Entonces, esto nos habla de una buena conversión, un buen aprovechamiento, y podríamos invertir produciendo poca proteína como alimento para nuestra ganadería o para nuestros insectos, para producir mucha proteína para consumo humano. Bien. Haciendo una comparación también de lo que a nosotros podemos aprovechar o la producción de insectos y de ganado, tenemos que el material comestible de los insectos es de hasta un 80%, cuando de los bovinos es un 40%. La conversión de energía en los insectos es muy interesante porque como ellos son poiquilotermos, ellos no gastan la energía que consumen en producir temperatura, entonces ellos aprovechan más la energía para crecer y para producir tejidos
y hacer otras funciones que no son el mantener la temperatura. Ellos la toman del medio, lo que le llamamos de sangre fría, ¿sí? Los insectos tienen hasta 5 veces más conversión de energía y el ganado solamente 1. Entonces, si sumáramos todo esto, la eficacia de los insectos es de 12 a 1 comparado con el ganado bovino, ¿sí? Bueno, también en la dieta existe una tasa de conversión alimento-carne. Esto quiere decir, se mide la cantidad de alimento que se necesita para producir 1 kilo de peso. Mientras que en el ganado se necesitan 8 kilos de alimento para producir 1 kilo de peso, en los insectos solamente necesitamos 2 kilos de alimento para 1 kilo de peso vivo. En el agua también hay un dato interesante. Para producir 1 kilo de proteína se necesitan hasta 100 litros para la ganadería tradicional y 2 litros para los insectos. Además, se sabe que los gusanos de la harina son más resistentes a la sequía que el ganado, ¿sí? Ya hay registros de esto. Y bueno, en cuanto a los gases de efecto invernadero, los producidos por los insectos son una centésima parte de los producidos por el ganado. Esto a paridad de peso, ¿sí? O sea, si de 1 kilo o 100 kilos de ganado y 100 kilos de insecto, es una centésima menos la producción de gases de efecto invernadero en los insectos que en el ganado. Y los cerdos, por ejemplo, producen entre 10 y 100 veces más gases de efecto invernadero por kilogramo de peso. Pero tenemos que los escarabajos, las termitas y las cucarachas no están recomendadas para la producción intensiva como alimento. ¿Esto por qué? Ellos se alimentan principalmente de celulosa, y para digerir la celulosa requieren de microorganismos que les ayuden a digerirla. Entonces, estos organismos producen mucho metano. Y el metano es hasta 23 veces más fuerte que el dióxido de carbono. Entonces, por esto no se recomienda el consumo de estos insectos, aunque vimos en diapositivas anteriores que los escarabajos son los que se consumen mayormente, ¿sí? Bueno, otro de los beneficios que vamos a encontrar es que son fáciles de capturar. Yo creo que todos hemos capturado algún insecto alguna vez, y pues realmente no se necesita mucha ciencia ni muchos instrumentos o equipos, ¿sí? Salvo en algunas ocasiones. Su producción es relativamente simple. Yo reproduzco algunos insectos y pues sí he visto que algunos sobreviven hasta por orgullo, porque son muy buenos para aguantar tiempos de hambre, de sequía. Algunos de estos insectos podrían beneficiar mucho en la economía de personas que no cuentan con propiedades o con terrenos, ¿sí? Regularmente quien tiene ganado o renta o es dueño, y realmente el que gana es el que es dueño de un terreno. Entonces, habiendo un predio o hay algún parque, pueden colectar algunos insectos, y si se dedicaran ellos a la producción intensiva, podrían mejorar su condición nutrimental o nutricional, y con los excedentes podrían salir a venderlos, ¿sí? Y apoyar en la economía. También algunos de estos insectos se aprovechan como ingredientes o como suplementos en la dieta. De hecho, hoy estaba leyendo sobre una marca de cereales muy reconocida que ya está contemplando el adicionar insectos en los cereales para que tengan una mejor aporte nutrimental a la dieta. Y pues esto suena interesante. Bueno, la mayor parte de los insectos, de las especies de insectos, contienen niveles elevados de ácidos grasos. También son ricos en fibra y nutrimentos como cobre, hierro, magnesio, fósforo, selenio. Y
se dice que hay un riesgo reducido para contraer enfermedades zoonóticas en ellos, ¿sí? Aunque realmente existen pocos estudios en los que se han realizado, se ha visto que hay poca probabilidad de una zoonosis. Bueno, ahora vamos a hablar de las proteínas. Las proteínas se van a expresar en base seca y va a variar mucho dependiendo de las características de cada uno de estos insectos. Algunos tienen hábitos acuáticos, otros terrestres, algunos se consumen en etapas larvarias, adultas o intermedias. Entonces, todo esto va a hacer que varíe un poco la cantidad de proteína que encontramos en los insectos. Bueno, aquí hay una pequeña tabla donde se hace una comparación de los insectos con los alimentos tradicionales, y tenemos que uno de los que tiene el mayor porcentaje de proteínas son los chapulines, que oscila entre un 52 y un 77%, contra el de res, esto hablando de organismos de hábitos terrestres. El de res es el que tiene la mayor cantidad de proteína, que es un 54%. Entonces aquí es mayor la aportación. Y los que cuentan con una menor aportación son las avispas, el grupo de las avispas, donde es de un 10 a un 81%, y el frijol tiene el 23%, aunque hay algunas especies que ofrecen el 10% de proteína, también existe una que ofrece hasta el 81%, entonces es muy bueno el aporte. Ya hablando en los acuáticos, encontramos esta especie, esta palomita, que comparado con el pescado sí está un poco por debajo, un 9% menos. Y el que tiene una menor aportación es las libélulas, que es un 52 hasta un 57% de proteína. Bien, pero lo importante en cuanto a los aportes de proteína no solamente es la cantidad, sino también la calidad de la proteína. Entonces tenemos que ver a los aminoácidos esenciales que se van a encontrar en estas proteínas o en estos organismos. Y dentro de estos aminoácidos esenciales encontramos que los insectos se encuentran dentro de las cifras marcadas por la OMS, la FAO y la Universidad de las Naciones Unidas. Solamente el triptófano, la histidina, la metionina y la lisina en infantes no cubre con el parámetro establecido como mínimo de aminoácidos en la dieta. ¿Sí? Bien, aquí vemos ya por separado el contenido de aminoácidos esenciales que alberga cada una de estas especies. Y tenemos que el grupo de las chinches es el que tiene un mayor aporte de 48 a 66% contra el del huevo, que va en un 51.5%. Y esto cubre los requerimientos mínimos tanto para infantes como a personas adultas y de la tercera edad. Y bueno, los coleópteros son los que menos aporte tienen, al igual que el frijol. Bueno, en cuanto a las grasas son el ingrediente que mayor cantidad de energía dan a la dieta. La energía es necesaria para asimilar las proteínas y retrasan el vaciamiento del estómago y producen una sensación de saciedad en el individuo después de haberlas consumido. Y bueno, el que tiene una mayor cantidad de grasas es las libélulas, comparado con el puerco, pero el puerco sí lo sobrepasa, ¿sí? En este caso sí se encuentran los insectos un poco abajo, y los que menos son las moscas y el pollo de los alimentos tradicionales.
Y bueno, como les decía, las imágenes solamente representan a la familia, pero no necesariamente el estadio en el que se consumen, porque de las moscas, por ejemplo, se consumen los huevecillos que colocan algunas especies acuáticas, ¿sí? Y bueno, el porcentaje de insectos que sobrepasa las calorías dadas tanto por la producción convencional de origen animal y vegetal son las siguientes. El 1% sobrepasan la carne de puerco, el 71% de los insectos la carne de res y el 78% la carne de pescado, el 100% la carne de pollo y bueno, el 95% el trigo, el centeno y el teosinte. Bueno, dentro de las grasas también tenemos que ver qué tipo de grasas tenemos. Y encontramos que en los insectos hay un bajo índice de ácidos saturados, que son conocidos como grasas malas, y un alto índice de monoinsaturados y poliinsaturados, que estos vienen siendo las grasas buenas, y muchos de estos son de fácil digestión, ¿sí? Algunos de los ácidos grasos que se encontraron son el caproico, esteárico, caprílico, oleico, cáprico, linoleico, láurico, linolénico, mirístico, palmítico y palmitoleico. Y bueno, en un estudio que se hizo en 100 especies distintas, se observó que como término general, la cantidad de proteínas que se encuentra en un insecto es la mitad de la cantidad es el doble de la cantidad de grasa que encontramos en ellos. Entonces hablábamos que había de insectos que presentan desde un 50 hasta un 70% en promedio. Entonces tenemos de 25 a 37.5% de lípidos. Bueno, en cuanto a las sales minerales, encontramos que en el grupo de las moscas son los que tienen una mayor cantidad de sales minerales, y el grupo de las avispas son los que contienen una menor cantidad de minerales. Pero se demostró que la mayoría de los insectos tienen una proporción adecuada de cenizas totales y tienen suficiente potasio, calcio, hierro y magnesio. Un dato interesante, ese es el único elemento que no encontraron, fue el litio. En ninguna de las especies se encontró algún rastro o alguna cantidad, una proporción de litio. Bueno, en cuanto a vitaminas, aquí para no hacer la comparación de todos los alimentos tradicionales contra los insectos, solamente puse los más elevados del alimento tradicional y el más elevado de los insectos. Entonces encontramos que dentro de los chapulines hay una mayor cantidad de tiamina y de vitamina D. En las avispas encontramos una mayor cantidad de vitamina C, y en las mariposas una mayor cantidad de riboflavina, niacina y vitamina A. Bueno, en cuanto a legislación, ¿qué hay? ¿Qué registros encontré? Fueron muy pocos, solamente encontré esta iniciativa que fue presentada por un senador, donde él buscaba modificar el artículo 3 y inducir las actividades de uso y aprovechamiento de insectos como una alternativa para contribuir a la soberanía alimentaria y ayude a generar fuentes de ingresos adicionales a las personas que se dedican a las actividades agropecuarias. Bueno, esta iniciativa fue rechazada debido a que no se encuentra en armonía jurídica, y pues la comisión responsable determinó que se desecha la presente iniciativa con proyecto de decreto a través del cual se propone modificar el artículo 3, y pues no procedió. Realmente no encontré más legislación sobre esto. Sería bueno que se hiciera un poco más de legislación, sobre todo para el aprovechamiento adecuado de
de las especies. Y bueno, ¿qué retos encontramos? Se requiere un programa buscar programas informativos para erradicar la entomofobia, porque realmente por diferentes razones, ya sean culturales o también de la televisión o las películas, la cinematografía, se ha propiciado mucho la fobia a los insectos, ¿sí? Y realmente muchos no conocen cuáles son buenos, cuáles son malos, pero a todos les tienen miedo. Y pues bueno, como dicen ahí, todos somos valientes hasta que la cucaracha vuela, ¿no? Todo el mundo le tiene miedo a la cucaracha y la cucaracha no hace nada, realmente, nomás vuela, igual que una mariposa. También es necesario regular legislativamente de manera sustentable la colecta, reproducción y venta de insectos con fines alimentarios. Esto para evitar la degradación del ecosistema, el desplazamiento de especies y en algunos casos hasta la extinción. Estudios para conocer parámetros y sistemas zootécnicos de los insectos, porque también es interesante. Si escuchamos que se pueden producir en un metro cúbico, que se reproducen más rápido, tienen una mayor conversión energética, alimenticia, pero es necesario saber cuál sistema productivo es el que mejor funciona con cada especie y dependiendo de a qué término lo queramos llevar para que sea en menor tiempo y más barato todavía. ¿Sí? Estudios sobre sus valores nutricionales por especie y formulación de dietas propias para el ser humano y estudios de dietoterapia. Creo que podría ser muy bueno porque si hay personas que consumen muy poco alimento, como pasa comúnmente con personas de la tercera edad, bueno, si va a comer 50 gramos, que en 50 gramos vengan las proteínas, los minerales, las vitaminas que él requiere. Y si los insectos pueden contribuir en la dieta y en la salud de la población, creo que deberíamos de hacer un poco más de investigación al respecto. Sí, y aún se desconoce si existen riesgos de zoonosis por el consumo de insectos. Esta es un área de oportunidad para la salud pública humana y para la salud pública veterinaria. Sí, aunque sí conocemos algunas, como la enfermedad de Chagas, que sí es una especie de chinche que puede causar un problema de zoonosis. Y bueno, como conclusión tenemos que los insectos presentan valores nutricionales adecuados para integrarse como parte de la dieta del hombre y satisfacer sus necesidades nutricionales, pudiendo ser una buena alternativa para la demanda alimentaria del futuro, no solamente por sus componentes nutrimentales, sino que también por los beneficios que podrían ofrecer al medio ambiente y a la economía. Además, sus características zootécnicas permiten una producción eficiente con tasas de conversión alimenticia muy elevadas, bajos costos de mantenimiento y un corto periodo para llevar a término el animal y ser consumido. Bueno, pues no me resta más que agradecerle su atención. Muchas gracias. Bueno, ahora el doctor Silviano Hernández González, expresidente, dará respuesta a este trabajo de ingreso. Me resulta este tema muy querido porque precisamente mi trabajo de ingreso a la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística fue sobre este tema, los insectos en la dieta prehispánica. Aunque a muchos resulta extraño y exótico la entomofagia, comer insectos, ha sido parte de la historia del ser humano desde el origen de los tiempos, existiendo referencias al consumo de insectos en escritos religiosos de carácter musulmán, cristiano y judío. En Europa, las primeras referencias proceden de Grecia, donde comer cigarras o chicharras era una delicadeza. Aristóteles dejó constancia de esto en su Historia Animalum. Aristóteles refiere que a él le gustaban las chicharras embarazadas, las que estaban llenas de huevecitos.
Otros documentos manifiestan lo común que era consumir insectos. Diodoro de Sicilia bautizó con el nombre de acridofagi, es decir, comedores de acrílicos, a los etíopes, porque los etíopes estaban basados en el consumo de chapulines y langostas. Ya como ha referido nuestro ingresante, Plinio el Viejo, en sus Historias Naturales, hace referencia a un plato muy estimado por los romanos. Lo conocían como cosus, y un ingrediente principal era una larva del escarabajo carambix. En Asia, la literatura china también hace referencia a la entomofagia y al uso de insectos en la medicina. Es un uso que no se ha visto bien. Los insectos pueden ser remedio para muchas enfermedades. En el compendio de materia médica de Li Shizhen de la dinastía Ming, cita recetas basadas en insectos. ¿Por qué ya no comemos insectos? A pesar de haber formado parte de nuestra dieta desde siempre y se consume en muchas partes del mundo, los insectos se han convertido en un tabú en la dieta occidental, especialmente en Europa y en los Estados Unidos. ¿Por qué ese repudio? El motivo se encuentra, como ya se ha mencionado, en el origen de la agricultura y la ganadería en los territorios occidentales de Asia, el valle del delta del Nilo donde se originó la ganadería, en el periodo neolítico. Así, las prácticas agrícolas y ganaderas se extendieron por todo el mundo y se disminuyó el consumo de insectos. Se sustituyó incluso la caza y la recolección como principales fuentes de sustento, que era de lo que vivía la gente, de consumir insectos y de la cacería. Así, poco a poco, el consumo de insectos fue sustituido por animales domésticos, especialmente de mamíferos herbívoros y omnívoros, los cuales ofrecían un abanico de productos, además del consumo, pieles, lana, leche y los derivados de la leche. Además, los animales domésticos producen fuerza laboral y medio de transporte. Por eso se fue sustituyendo comer insectos por tener ese tipo de animales. La caza y la recolección de insectos es inestable en muchas regiones. En el invierno, que es todo el polo norte y polo sur, no hay insectos. Entonces, no se puede sustituir una dieta permanente si no hay un cultivo de insectos. Sin embargo, encima de esas consideraciones, creo que el principal motivo de rechazo fue empezaron los insectos a ser vistos como plaga, como animales malignos, especialmente en los núcleos humanos que se facilitan la transmisión de enfermedades por insectos, la peste transmitida por pulgas, los insectos como los piojos y las chinches, insectos transmisores de enfermedades. Esa satanización de esos insectos transmisores de enfermedad satanizaron a todos los insectos, cuando son unas pocas especies. Fuera de la influencia occidental, el consumo de insectos es mucho más habitual en la actualidad. Ha aumentado el consumo de insectos por el mayor contacto con la naturaleza, en las zonas menos organizadas, porque donde hay zonas agrícolas menos extensivas, o una tradición de la agricultura tardía, también ahí se siguen consumiendo insectos. Ya se ha mencionado los insectos, que es un recurso pasado, que es una solución para el futuro. Al pasar los insectos a un plano secundario en la alimentación occidental,
No existe una regulación general sobre su recolección, su protección, su distribución ni su consumo. Sin embargo, la FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, publicó en el año 2013 un informe enumerando los beneficios del consumo de insectos e insta a los países europeos y a las sociedades occidentales a regular su comercialización. Había una hambruna en África. Le preguntaron a la FAO qué hacen y dijo: coman nopales y picudo. Ese fue el dictamen de la FAO. ¿Qué beneficios lleva a consumir insectos? En la salud pública es una fuente de proteína y ácidos grasos. Un insecto puede tener 70% de su contenido proteico individuo. Su consumo en niños desnutridos sería muy benéfico, importante por los ácidos grasos. Son fuente de minerales y de fibra. Alrededor de 1 de cada 2 mujeres embarazadas y un 40% de niños en etapa escolar en países desarrollados tienen anemia como consecuencia de su dieta y falta de calcio en los niños que viven en las grandes ciudades como Nueva York porque no les da el sol. Entonces, para la anemia y la falta de calcio de los niños es importante el consumo de insectos. Hay menor riesgo de contraer enfermedades zoonóticas. No hay evidencias para la transmisión de enfermedades por insectos, por comer insectos, pero sí los hay. Las vacas locas o la gripe aviar. También salud ambiental y económica. Ya hemos visto las tablas de un mayor índice de transformación de alimento, kilo de alimento por kilo de ganado. La eficiencia de los insectos para transformar aquello que come en masa y crecimiento corporal es mucho mayor que todos los animales. La revalorización de residuos orgánicos. Los insectos pueden crearse a base de desechos orgánicos, por ejemplo, composta, heces de animales, reduciendo así la contaminación ambiental y la revalorización de dichos residuos. Poco contaminantes. Los insectos, a diferencia de otros animales, generan pocos gases de efecto invernadero. Decíamos hace rato, platicando con la doctora, que no hay un animal más contaminante que la vaca. Produce gas metano en la mayor cantidad, es el mayor efecto contaminante de gas metano los gases de las vacas. Y en segundo lugar, los arrozales, que son pantanos artificiales. Menor consumo de agua. Una vaca en una bebida se bebe un garrafón, 20 litros de agua. Yo creo que incorporar insectos y otros productos derivados de estos, por ejemplo, se puede hacer harina de insectos, que se podría hacer con alguna otra cosa. Frijoles con harina o tortillas de harina de insecto con frijoles, por ejemplo. Uno de mis nietos come habitualmente omelette de chapulines. Los indígenas de América, como la Amazonia, Venezuela, Colombia y nuestro país, realizan un alto consumo de insectos y hacen posible la supervivencia de esa actividad. Los oaxaqueños son un ejemplo. Y un ejemplo que pues ya nos está en cada esquina de Guadalajara hay una venta de chapulines. No es difícil ya conseguir chapulines en Guadalajara. Al preguntarse en los problemas agrícolas
cómo deberían exitosamente los granjeros combatir a los insectos devoradores de cultivos. Ya en 1885 un investigador proponía que los recolectaran los chapulines y las langostas, no solo para incrementar sus cosechas, sino para diversar la alimentación. ¿Alguno de ustedes es salteño? ¿Saben cómo les dicen a los de Teocaltiche? El nombre que los reconocemos son de rodilla pelona. ¿Por qué? Porque durante la revolución nadie sembró en los altos, todos andaban echando balazos. Y los pocos maizales que había, llegaron las langostas y se los acabaron. Entonces los inteligentes de Teocaltiche se arriscaban los pantalones, se hincaban y a agarrar chapulines y langostas para comérselos. Por eso su sobrenombre coloquial es rodillas pelonas. También son un sistema para aliviar la falta de carne en la población, sobre todo la infantil. El consumo de con bichos raros en general a nivel mundial tiene particular gusto por las langostas, los saltamontes, los grillos, las hormigas, las termitas, las crisálidas de polilla, las mariposas y escarabajos. El mayor gusto por los insectos que he tenido es, como también platicaba con la doctora antes de entrar, ha sido lo que llaman toritos. Muy desconocidos, son unos insectos parásitos de los árboles de aguacate. Son unos insectos que tienen un cuernito, por eso les dicen toritos. Los venden a la entrada de la pirámide de Cholula. Un taco es excepcionalmente sabroso, con una salsa mexicana. Probablemente nos hemos comido alguna cucaracha en algún taco frito, y así hemos comido inconscientemente algunos insectos. Una dieta tradicional son las larvas de insectos voladores, de mosquitos, especialmente en Xochimilco, donde tienden lazos húmedos y ponen los huevecillos, y entonces en la mañana los exprimen y sacan un montón de huevecitos que adicionan con huevo de pato, y es algo consumo tradicional en Xochimilco. De vez en cuando se sabe de la presencia de cucarachas, ratones y demás especímenes bodegueros en plantas industrializadas. Yo he visto en algunos restaurantes que los costales de harina se mueven, y sacan la harina y lo meten a la licuadora y hacen salsa. Quién sabe cuántos insectos hayamos comido inconscientemente en esas salsas que comemos en los restaurantes. En resumen, los insectos constituyen una excelente fuente alimenticia, ya que producen una gran riqueza proteica y vitamínica, sobre todo del grupo B. Grandes cantidades minerales, mejor que cualquier otro alimento, de sodio, potasio, fósforo y calcio. Ricos en grasas, como sobre todo el gusano de maguey. Las chapulines tienen 70 y 77% de proteínas, más que la carne de res, y 14 de 40 especies de insectos lo superaron. Los gusanos tienen entre el 20 y 40%, y habiendo 16 especies de gusanos con más de 50% de proteínas. La mitad del gusano son proteínas. El 80% de las especies se consumen en maduras. De esa manera se revela la importancia de estas especies en la alimentación de grupos poblacionales, al constituir una fuente de ecosistemas naturales y a bajo costo en su producción y recolección. Aunque la tradición ha perdido fuerza con el paso del tiempo,
Es importante mencionar que los insectos comestibles pueden ser considerados como una alternativa alimenticia por su gran aporte de nutrientes. Son útiles para contrarrestar la desnutrición, no solo en México, sino en muchas regiones del planeta. Las culturas prehispánicas comían gran variedad de insectos sin percatarse de su gran aporte nutricional en proteína, grasa, hierro, aminoácidos esenciales y otros nutrientes. Se ha buscado promover el consumo de esta proteína, ya que en México hay una gran variedad de especies comestibles. 549 de las 2,000 existentes son nativas, son mexicanas. Se encuentran principalmente en los estados del centro, del sur y del sureste del país. Destacan los escamoles, los gusanos de maguey, las hormigas chicatanas, los ahuautles, los chapulines, los jumiles, los chinicuiles, entre otros. Todos estos pueden ser consumidos en su forma natural, ya que tienen un sabor agradable. Sin embargo, ya cocinados son aún más deliciosos y puede apreciarse y mejor su sabor. Se preparan tostados, asados, en tacos, en salsas. Incluso hay restaurantes, como ya mencionado en México, que los sirven en omelets. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura, la FAO, recomendó comer insectos para combatir la malnutrición que afecta a más de 2 millones de personas. Aunque son una excelente opción para la dieta humana, aún se tiene 10 problemas para su promoción, dada la falta de medidas para el control de sanidad, manejo adecuado o normas que indiquen su apto proceso de producción, recolección y distribución. Muchas gracias. Muchas gracias por la respuesta de este trabajo de ingreso. Ahora el doctor Arturo Curiel Ballesteros hará la toma de protesta e imposición del distintivo al recipiendario. Vamos a pasar entonces a la parte de esta protesta. Médico veterinario zootecnista Diego Salvador Figueroa Pardo. A nombre de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, primera sociedad científica de nuestro Estado, con 153 años de actividad a favor de la ciencia, la cultura y las humanidades, le pregunto, ¿protesta usted cumplir y hacer cumplir normas y reglamentos que rigen la vida institucional de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco y trabajar con ahínco con el fin de impulsar el gusto por la investigación científica, la práctica de las artes y el cultivo de las humanidades en Jalisco? Sí, protesto. Esperamos por el bien de este territorio que así sea. Nos mantendremos atentos a su labor dentro de la institución para reconocer todos sus esfuerzos. Vamos a entregarle una constancia después de esta toma de protesta, y me voy a permitir también leerla. Dice: la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, Asociación Civil, otorga la presente constancia de ingreso al médico veterinario zootecnista Diego Salvador Figueroa Pardo, en calidad de asociado del capítulo juvenil, quien cumplió los requisitos respectivos y protesta del estatuto y reglamento de esta benemérita institución, presentando como trabajo de ingreso, el mismo que acabamos de presenciar todos nosotros, una conferencia titulada Entomofagia, una alternativa para satisfacer las demandas alimentarias del futuro. Guadalajara, Jalisco, 5 de julio del 2018, 185 aniversario de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Firma doctor Arturo Curiel Ballesteros, presidente, doctor José Sósimo Orozco, secretario general, y la licenciada Cardia Georgina Chávez Pech, que es asesora del capítulo juvenil por parte de la directiva.
Muchas gracias. En este momento quiero agradecer la presencia de la licenciada María del Pilar Sánchez Alfaro, expresidenta de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística y coordinadora del Consejo de Vigilancia. Gracias. Y del doctor Francisco Rodríguez Errejón, director del Zoológico de Guadalajara. Muchas gracias. Y del licenciado Francisco Morales Aceves, oficial mayor del Gobierno del Estado. Muchas gracias. Me permito darles unos avisos. El martes 10 de julio a las 8 horas será la presentación del libro Danzón, Abanico de Tonalidades, de la autoría de nuestra invitada, la licenciada Mina Arreguín, y será presentado por nuestra vicepresidenta, la doctora Adriana Ruiz Rasura. En estos momentos, el doctor Arturo Curiel dará la clausura de esta solemne sesión. Sí, muchas gracias. Antes quiero comentar de que una costumbre que tenemos aquí en la Benemérita es que después de una sesión, pues hay algo que convivir y disfrutar aquí con el compañero ahora ya miembro del capítulo juvenil como activo. También agradecer la presencia de todos y cada uno de ustedes en esta sesión. Me da mucho gusto que haya muchos jóvenes. Sé que tenemos alrededor de una docena de candidatos para ingresar al capítulo juvenil. Eso me ha dado mucho gusto. Esperemos que en lo breve podamos tener a cada uno de ustedes aquí en este espacio presentando sus trabajos de ingreso y crear una plataforma sólida de lo que es este capítulo juvenil de nuestra Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco. Muchas gracias a todos por su asistencia y cerramos nuestra sesión siendo las 21:10. Muchas gracias.